mi nombre es Luisa Fernanda Ramírez, mi esposo Luis Fernando Semán, y tenemos 2 hijos, Samuel y Jacobo, y ya llevamos mucho tiempo aquí en la iglesia. Y bueno, gracias a Joaquín por darnos el espacio, a Vilma también, por darnos el privilegio de contarle a otros un poco la experiencia que hemos vivido y cómo Dios, por medio de toda esta situación, ha transformado vidas, ha transformado corazones. Hola, buenos días a todos. Eh, pues para nosotros es un placer contar esta experiencia ante un público tan especial. La verdad es que me hicieron un poquito de trampa porque tengo que contar esto en 15 minutos, o sea que me va a tocar como los agualuros de los 60 aquí en Cali que colocan los discos a 30.000 revoluciones por minuto para bailar más rápido. Bueno, a ver, eh, esto es una experiencia que la verdad marcó mucho la vida de mi familia. Eh, Como le decía a mi esposa, tenemos 2 hijos. Eh, y todo empezó en diciembre del 2021. Eh, Emprendimos un viaje transformador hacia España. Sin embargo, pues más allá de relatar las experiencias de tierras lejanas, digamos que el epicentro de esta trama se centra en la familia, ¿sí? La cual emerge como núcleo central del divino plan de Dios, la familia como pieza fundamental para apoyarnos mutuamente, para construir y para bendecir el lugar estratégico que Dios nos ha designado, ¿vale? Eh, a ver, en el 2021, mi esposa, como muchos caleños, se encontró sin empleo en una Cali, si ustedes se acuerdan, sumida en la desesperanza, la ansiedad, y todos veíamos como una sin salida aquí en esta hermosa ciudad. Y mientras el año seguía infectado por la pandemia, acuérdense que todavía estamos en plena pandemia, y de repeso rematamos con el estallido social en abril, pues sentíamos que la Cali que nosotros como familia, la Cali que tanto amábamos, se desvanecía ante nuestros ojos. Sin embargo, aquí quiero hacerles un paréntesis y la verdad quiero darles un mensaje muy esperanzador porque hace poquito, hace 2 semanas, estuve en una reunión con varios mentores, entre ellos Joaquín Lozada, que es el presidente de Fanalca. Yo no sabía que era una empresa tan supremamente grande, es decir, estamos hablando de una empresa que tiene más de 30.000 colaboradores. Y él echó un testimonio que de verdad a mí me impactó mucho. Él decía que en aquella época, cuando estábamos en pleno estallido social, cuando esta ciudad estaba sumida en el caos, digamos que eh, lo que hicieron los grandes empresarios de aquí del Valle fue precisamente reunirse con los muchachos de la primera línea. Y él decía, había mucho resentimiento por parte y parte. ¿Por qué? Porque él mismo decía, un compañero de él, un empresario, en plena reunión le dijo a una niña que era de la primera línea que necesitaba que desbloquearan las vías porque la empresa ya llevaba bloqueada más de 20 días y que ya, no, ya iban a cerrar. Llega la niña y le dice, usted ha estado bloqueado por 30 días, ¿no? Yo he estado bloqueado por 23 años. Entonces, Joaquín Lozada lo que decía era que, digamos que lo que unió esta ciudad en ese preciso momento fue el diálogo entre todos. Y aunque no lo crean, aunque muchos de nosotros no creamos, y aunque creamos que eso ya pasó, digamos que esto tiene un final muy bonito, y es que muchos de esos jóvenes que tanto sufrieron en aquella época, ahorita tienen empleo, y tienen un empleo formal, ¿sí? Y se sigue trabajando. Digamos que es un mensaje muy esperanzador que en esta época quería regalarles a ustedes, porque a mí la verdad me impactó mucho. Bueno, pero volvamos al viaje. Eh, Desde hacía más de 15 años yo tenía la ciudadanía española, ¿sí? Y en el 2021 a mis 2 hijos también se la otorgaron. Eh, Era como si todo estuviera alineándose para que pues abandonáramos este país.
Parecía como si Dios estuviera trazando nuestro camino hacia un nuevo horizonte. Parecía como si Dios nos tendría un futuro mejor en tierras ajenas. Pero la pregunta es, ¿de verdad fue así? Aquí viene la primera lección. Y, a ver, yo llevaba 19 años como comunicador audiovisual de una empresa. Yo siempre he sido enfocado en el campo de la fotografía y la imagen, el cine. A mí me fascina el cine. Pero digamos que a medida que pasaba el tiempo, el trabajo se volvió muy monótono. Y tuve un desencanto no con mi profesión, pero sí en el lugar en que trabajaba. Y silenciosamente denigraba de mi trabajo, de lo que estaba haciendo, del lugar donde trabajaba. Y la verdad, eso fue un error monumental. Un error monumental. Es un gran desagradecimiento hacia Dios. Y sobre todo, y también a las personas pues, que a uno le brindan una oportunidad laboral. Y aquí es la primera lección, que es la ingratitud. Romanos 1:21 dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que hicieron en vano sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Yo creo que más de uno de nosotros, por lo menos los que hemos trabajado en empresas, ¿cuántas veces no hemos escuchado quejarse a los mismos trabajadores? Bueno, en resumidas cuentas, supuestamente dejamos el país por la falta de oportunidades laborales, pues lo que le pasó a mi esposa, quedó sin trabajo, la ausencia de un futuro claro para nuestros hijos, la escasez de posibilidades de progresar aquí, pues por todo lo que les conté, por todo lo que estaba pasando en aquel momento, y mi propia desilusión hacia la empresa. Aquí hay otra lección muy importante. Digamos que cuando partimos, una de las cosas que a mí más me pegó duro fue dejar a mi madre. Es decir, mi madre es una persona de 87 años. Tiene principios de Alzheimer. Y digamos que ella, aunque vive con mis hermanas, aunque está aquí con mis hermanas, pues dejar la familia es muy duro, muy duro. Y yo sabía que si yo me iba para allá, pues la verdad era como si la matara antes de tiempo. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que yo no podría volver acá. Ahorita les voy a contar por qué. Lo mismo mi esposa. Mi esposa pues tiene a su mamá, mi suegra, que la quiero mucho. Eh, pero de verdad es muy duro. Es como si, es muy dura la frase que voy a decir, pero es como si uno matara a la mamá antes de tiempo. ¿Por qué? Porque lo único que vas a hacer es, si mucho, verla a través de internet. Entonces, esta es la tercera lección. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios 6:1, 4. Ahora les voy a confesar algo. No sé por qué, pero desde el preciso momento en que mi pie pisó el suelo español, no sé, yo sentí como un escalofrío. Yo no me sentía bien. Es algo que todavía yo no puedo explicar. Contrario a mi esposa siempre que llegamos a España, ella siempre pensó en salir adelante, en sacar a mis hijos adelante, en que allá nos iba a ir bien, en que todo iba a funcionar a las maravillas. Yo no, a mí no me pasó eso, a mí me pasó completamente lo contrario. Yo apenas llegué a España, cuando llegamos a Barajas, es como si me hubieran puesto una barrera encima. Entonces, aquí hay alguna lección muy bonita a nosotros como pareja, es que muchas veces uno cree que Dios habla de manera uniforme en un matrimonio, eso no es así. Muchas veces Dios lo que quiere es una cosa para mi esposa, otra cosa para el esposo.
lógicamente todo encaminado hacia un fin común, pero digamos que los caminos pueden ser muy diferentes. Y ahorita al final mi esposa, que es la que va a rematar, le va a explicar por qué. Digamos que es la parte principal. Bueno, digamos que, a ver, cuando yo llego a España, pues digamos que es un choque cultural muy grande porque tras de que veníamos de plena pandemia, veníamos del estallido social, veníamos de todo el caos que estábamos acá. Nosotros llegamos a un pueblito que, bueno, no un pueblito, en realidad es una ciudad, se llama Las Rosas, eso queda como a media hora de Madrid en Renfe. Y nosotros nos sentíamos raros porque, digamos que allá el civismo era como la Cali de los 60, 70. Allá no hay semáforos. Entonces, cuando íbamos a poner un pie en la calle, pues uno decía, uy, ¿será que lo pongo o será que no lo pongo? Pero eh, allá yo creo que coger a un peatón, yo creo que es peor que matar al rey de España. Entonces, digamos que el civismo está muy, muy, muy arraigado. Vos allá llegas a una estación de bus y no tenés necesidad de hacer fila, la gente ya se está mirando quién va de primero. Una vez me pasó que con un anciano, por ahí de qué, 80 años, yo le dije, no, señor, si siga, bien pueda, amigo, no, usted llegó primero, siga, a mí no me pasa nada. Entonces son cosas que de verdad se respetan mucho. Eh, Me dolió mucho allá en España, yo no sé si le pasa a la mayoría de la gente cuando se va al extranjero, pero, pero cuando uno llega a un país extranjero y ve ese nivel de civismo y donde casi no hay crímenes, yo hay veces me ponía a ver las noticias de Colombia y empecé a sentir como una psicosis de, de mi país. Yo dije, bueno, cómo es posible que pasen esta cantidad de crímenes acá? Eh, y me di cuenta que muchos de nosotros nos estamos acostumbrando a eso. Y eso me parece algo desastroso aquí. Eh, Ahorita, hace poco, escuché una oración de una líder espiritual, estoy hablando cristiana. Ahorita que pasó todo este problema con Petro y la embajada de Israel, de antemano les digo que yo no soy ni petrista ni uribista, la verdad, pero me impactó mucho y me horrorizó la forma como oraban porque estaban pidiéndole a Dios que, que, que se arreglaran las relaciones con Israel aquí en Colombia para permitir el suministro de armas a este país. Ustedes saben que Israel es el que suministra armas aquí a Colombia. Yo decía, por Dios, ¿qué estamos haciendo? Uno tiene que ser coherente con lo que es. Eh, Más bien, ¿por qué no rezamos por la paz? Y yo me acordaba mucho de Joaco cuando nos decía, también en esa época, que estábamos tan polarizados, todavía estamos muy polarizados, pero en esa época era crítico, que en esos chats, en vez de construir, estábamos destruyendo. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo todos por el bien de todos? Más bien. De eso me acordaba mucho en España. Y, y déjenme decirles otra cosa. Hace poco, ustedes saben que todavía existe Belén, ¿no? ¿Saben dónde está ubicada? Está ubicada en Palestina, a 7 kilómetros de Jerusalén. Y hace poco bombardearon Belén. Eh, las bombas cayeron sobre una iglesia cristiana. Allá hay 3 iglesias, una católica, una ortodoxa, una luterana. Ahí está la gruta, que supuestamente nació Jesús. Y en el estallido mataron 18 personas, entre ellas 9 niños.
hasta la fecha, porque siguen en guerra, van a llegar a los 5.000 niños muertos en Palestina. Entonces, yo creo que esto es un llamado de conciencia para que de verdad oremos por la paz y de verdad dejemos tanta polarización. Ya se me acaba el tiempo. Bueno, aquí viene la cuarta lección. A ver, nosotros cuando nos fuimos a España, pues la verdad no teníamos ningún plan establecido. Yo lo que tenía pensado para sostener a mi familia era que yo como soy fotógrafo y me gusta mucho la fotografía análoga, la fotografía antigua, yo tengo una de esas cámaras que son como de este tamaño, con placa, que todavía es de rollo. La idea mía era tomarle fotos a turistas y a locales, ahí en Valencia, que es una ciudad costera cerca del Mediterráneo. Y yo estaba haciendo cuentas alegres, yo decía, no, pues a ver, si yo me hago 80 clientes en un día y que me den así bajito $2 por cliente, pues más o menos me puedo sacar 3.000 y pico de euros al mes. Ahí vienen cuántos clientes me hice el primer día. ¿Cuántos? Un cliente. Ahí vienen cuánto me pagó. 50 centavos de euro. Y así fue, la verdad, yo trataba y trataba y trataba y nada me salía, nada me salía. El problema, ¿saben cuál era el problema? Que este era mi plan, esta era mi autosuficiencia, este era mi orgullo, esta era mi altanería y Dios no estaba en el centro. Esta es la cuarta lección, la autosuficiencia del hombre. Corintios 3:5 dice, no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios. ¿Cuánto tiempo queda, Juaco? ¿Ya acabó? Bueno. Aquí hay una cosa muy contradictoria, pues esto es una experiencia bonita. Para conseguir el DNI, que es como decir la cédula aquí en Colombia, teníamos que ¿cómo se llama la palabra? Empadronarnos, ¿sí? Empadronarnos es que ustedes alquilan un apartamento o un piso para poder empadronarse. Pero para poder empadronarse necesitan el DNI, o sea, ni para atrás ni para adelante. Entonces, ¿y nosotros qué hacíamos? Entonces nos tocó irnos la única solución era irnos a Madrid en la casa de mi hermano. Allá vive mi hermano con sus 3 hijos, su esposa y 2 perros. Entonces, pues imagínense, nosotros somos 4 y llegar a una casa, ya seríamos 9, más 2 perros, 11. Y estábamos en plena pandemia. Mi hermano lo acaban de operar del corazón. Es decir, la cosa era delicada. Y yo le decía a mi esposa, mi amor, no nos vayamos porque además de que la esposa de mi hermano es un poquito pues, de temperamento fuerte. Entonces, yo le decía a mi esposa, no, yo estaba muy prevenido. Y yo le decía todo lo del COVID, que era un peligro con mi hermano. Y adivinen qué. Pues lógicamente nos aceptaron, pues una familia muy cariñosa, la verdad con nosotros, una maravilla. Y después de 2 semanas, a mi hijo el mayor le da COVID. Y nosotros estábamos en el cuarto de abajo, que era como un sótano. Milagrosamente, yo todavía, esta es la razón que no sé por qué, todos nosotros dormíamos allí, es decir, mi esposa, Jacobito, Samuelito y yo. Y ninguno nos pegó el COVID. Yo no sé, no es que usáramos máscara ni nada de eso, no nos pegó.
bueno, afortunadamente pasamos ese capítulo y mi hermano, pues, bueno, ya listo, eso no pasa nada. Bueno, aquí venía la otra parte más importante, es la sexta lección, es valorar lo que tenemos. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Como les dije en un comienzo, pues yo soy fotógrafo, aquí ya casi que remato. Yo me encargo mucho de las partes audiovisuales, pero por más que traté en España, aunque me salían trabajos temporales, pues la verdad no fueron suficientes. Entonces, ¿qué me tocó a mí? Emplearme, digamos que en el sector de la construcción. Y pregúntenme, ¿yo qué sé de construcción? Yo no, yo no sé ni pegar no sé ni pegar un ladrillo. Y el cargo que ocupé fue ayudante del ayudante del ayudante del maestro. Es decir, yo que nunca había pegado un ladrillo, me encontraba con la tarea de subir y bajar materiales, raspar paredes, pintar, resanar, lijar. Mejor dicho, yo era el todero. A mí me ponían de todo. Y déjenme decirles, aquí hago otro paréntesis y ustedes no se imaginan el afecto que yo le cogí a los inmigrantes. Me parecen unas personas maravillosas, porque precisamente en ese sector de la construcción habían todo tipo de latinos, hondureños, salvadoreños, ecuatorianos, peruanos, colombianos, lógicamente, venezolanos. Y algo muy bonito que me parece de los latinos en general es que a los latinos nos unen dos cosas. Primero, Dios, ya sean católicos, luteranos, ortodoxos, pero todos creemos en Dios. Y la otra cosa es, pues, la música. Eso sí, pongan música, salsa o lo que quieran, que eso, ahí están los latinos. Y también me hizo pensar mucho cuando estaba aquí en Colombia, ¿cuántos de nosotros no hemos hablado mal de los inmigrantes? ¿Cuántos de nosotros le hemos echado la culpa de todos nuestros problemas a los inmigrantes? Bien sean venezolanos, peruanos, ecuatorianos. Pero les voy a decir algo. ¿Se acuerdan en la década, bueno, los jóvenes no saben, pues, pero ¿se acuerdan en la década de los 70 y pico, 80, cuando Colombia, aquí estábamos en el hueco, con todo el problema del narcotráfico, las bombas, los homicidios, todo eso? ¿Ustedes se acuerdan cuántos colombianos emigraron a Venezuela? 5 millones. ¿Saben cuántos venezolanos hay aquí en este momento? Más o menos 1.800.000. Entonces, uno cuando se pone en el papel del otro, es que se da cuenta de muchas cosas. En el sector de la construcción, que también aprendí a apreciar mucho a las personas humildes, personas que no tienen recursos. Por lo general, el inmigrante es una persona que va sin un peso, a duras penas va con lo del pasaje. Es una profesión muy peligrosa. Dentro del poquito tiempo que estuve allá presencié 3 accidentes. El primero, un muchacho que estaba con una pulidora, el disco se sale, se le clava aquí en la mejilla. El segundo, otro muchacho que andaba con una sierra, se le traba el cable y el disco le penetra aquí en el esternón. Gracias a Dios él sobrevivió. Y el tercero, otro muchacho que le estaba pegando porrazos a una pared, se le cayó el techo. Afortunadamente sobrevivió también. Digamos que aquí empieza, digamos que lo de la familia, y es que Luisa y yo
tuvimos muchas peleas allá. La verdad discutimos muchísimo, muchísimo. Si no fuera por la gracia de Dios y por todas las charlas que hemos tenido con Vilma y con Joaquín, yo creo que la verdad no seguiríamos acá. Estaríamos separados. Porque les digo que peleamos muchísimo, pero muchísimo. Discutíamos muchísimo. Y no solo eso. Cuando uno llega al límite, yo, por lo menos por mi parte, Luisa es el soporte espiritual de la familia. Yo por mi parte, yo peleé mucho con Dios, muchísimo, muchísimo. Casi que me vuelvo ateo. No, en serio, es verdad. Porque la situación que estábamos pasando era demasiado complicada. Pero lo que pasa es que uno tiene que recapacitar. ¿Cuántos de nosotros nos ponemos a decirle a nuestros propios hijos que haga esto, que esto está mal hecho? Pero cuando nosotros hacemos una cosa mal hecha, ahí sí lo único que hacemos es echarle la culpa a Dios. Y yo creo que el 99% de las veces es culpa de nosotros. Y ese 1%, yo creo que es que Dios quiere enseñarnos algo. Porque a medida que nosotros aprendemos a los golpes, es que aprendemos. A medida que nos llevamos al límite, es que aprendemos. Y se me olvidó una anécdota. No, esta es importantísima. No, ¿y saben por qué? Porque ahí nosotros empezamos, la verdad, ahí la relación se empezó a deteriorar. Resulta que, como les había dicho, conseguir apartamento en España es muy, muy complejo, demasiado complejo. Y pues yo no tenía el DNI todavía, es decir, la única era decirle a mi hermano que nos sirviera como fiador. Pero teníamos un problema, mi hermano, digamos que no puede meter papeles porque él tuvo un problema con un banco, entonces legalmente pues está bloqueado. Entonces mi hermano me dijo, no, pues mira, falsifiquemos documentos y lo metemos a la inmobiliaria. Y yo le dije a mi esposa, mira, esto está mal hecho. Esto está mal hecho. Y yo dije, aquí todo el mundo se enloqueció porque mi esposa, que era el pilar espiritual de la familia, me estaba diciendo un poco de cosas incoherentes con esto de falsificar papeles. Aquí en Cali también nos decía que eso no pasaba nada. Mejor dicho, todo el mundo nos decía que no pasaba nada, que siguiéramos adelante. Y bueno, finalmente ante tanta presión, pues metimos los papeles. Los estaban radicando y yo me acuerdo, la gente inmobiliaria se llamaba Mía, ¿no es cierto? Era una rumana. Luis y yo nos pusimos de acuerdo y con la guía del Espíritu Santo le dijimos, no, esto está mal hecho, nos fuimos para allá. Nosotros le dijimos, falsificamos papeles. Por favor, dígale a la dueña que pare el proceso. Es más, eso ya estaba aprobado. Entonces, imagínense, nosotros llevamos ya casi 5 meses tratando de buscar un apartamento. Y nos pasa esto. Y la misma Mía nos decía, vea, yo llevo aquí trabajando. Bueno, ella también nos decía, no, pero no pasa nada, eso esta señora no se da ni cuenta. Entonces ella nos decía, bueno, metan papeles. Y finalmente no, pare el proceso, dígale a la dueña del apartamento que no lo vamos a tomar. Finalmente ella le dijo, después de un día o dos, Mía llama a mi esposa y dice que el apartamento es de nosotros. Llega y le dice Mía a mi esposa que en 25 años de carrera, nunca, jamás había visto eso. Es más, que la dueña del apartamento, que era una persona sumamente complicada y sumamente enchapada a la antigua, pues había dicho que sí, que no lo daba.
¿Por qué? Pues por la gracia de Dios, por hacer las cosas bien. No, no lo volveré a hacer. Y ya digamos que mi esposa va a rematar, yo creo que esta es la parte principal. Acuérdense que lo que les he estado diciendo todo este tiempo, desde el momento en que llegamos a España, mi esposa y yo nunca estuvimos de acuerdo, siempre peleamos, siempre discutimos, hasta tal punto de que llegamos casi al límite del divorcio. Y ya te cedo la palabra. Bueno, ya, yo ya voy a cerrar, de verdad que sí. Bueno, en contexto, varios ya han escuchado como todo el ejercicio y la experiencia que tuvimos. Fueron muchos meses, como hablábamos, de dependencia total, con su esperanza, lógicamente, todos los días yo pensaba, no, pues si hoy no fue, mañana será. Hoy es hoy es un día, hoy no fue, mañana será. Entonces siempre como pensando en eso, en esa fe seguramente que tenía. Como les decía, la relación se deterioró mucho, mucho. Tuvimos muchos momentos de ansiedad, miedo, temor, irritabilidad, bueno, tantas cosas que se unieron, lógicamente, para no avanzar, sino todo lo contrario, para ir para atrás. Y como en algún momento comentaba, yo siempre en mi fe extendida de sí, vamos a salir adelante, sí, lo vamos a lograr, sí, lo vamos a hacer, sí, confiemos en Dios, así va a ser, salgamos adelante. Hoy en día pensaba y Dios me llevaba a la reflexión si realmente era fe o realmente era orgullo. Pero finalmente Él me enseña a eso, ¿no? Y en todo ese proceso me enseña la humildad, a cómo debemos bajar y agachar cabeza realmente y entender perfectamente el plan que Él tiene destinado. Ya después de todo ese tema ya tan complejo y tan difícil, yo puntualmente empiezo a pedirle a Dios si realmente era el momento de verdad de volvernos, si esto realmente estaba tocando ya su efecto, y empiezo precisamente a buscarlo y me regala una porción de la palabra que está en Jeremías 24:5, dice, esto dice el Señor, Dios de Israel, al pueblo de Judá que envié desterrado de aquí al país de los babilonios. Lo trataré como a tus higos buenos. Yo los verá con buenos ojos y los traeré de regreso a esta tierra. Los restauraré y no los volveré a destruir. Los plantaré y no los arrancaré más. Claramente con esta palabra me confirma que debo precisamente hablar con él y dar ese paso. Hablo con Luis Fernando, con mi esposo, y le digo, mira, definitivamente devolvámonos. Yo no había todavía conseguido mi documento legal, esperémoslo y partimos. Y empezamos, él no lo creía, precisamente, él incluso me compartía como cuando ya descansa en Dios y decirle, yo ya no puedo más con ella, hágalo usted. Precisamente yo voy a él y acudo y le digo, sí, mire, definitivamente devolvámonos. Entonces él también, la enseñanza de como cuando él entrega las cosas a Dios, él las resuelve, así me hizo con mi corazón y como él, por medio de esta palabra y de este versículo, me confirma efectivamente el regreso. Yo llego el 2 de septiembre con mis hijos, y precisamente en esos momentos me regala Isaías 55, donde dice, con alegría saldréis, pero en paz seréis devueltos. Efectivamente, cuando nosotros nos fuimos, dimos, uy, sí, maravilloso, nos vamos, qué rico otro país, pero de verdad volvimos con una paz increíble. No solamente con estar en la familia, del país, añorar tantas cosas, que realmente queríamos estar acá y estábamos pues, claramente contentos de nuevamente sentir todo eso que nos hacía falta. Pero dijimos, bueno, sí, llegamos muy claramente, dijimos todo muy tranquilo, mi esposo se demora en llegar un par de días, pero la cosa no era tan sencilla, la cosa claramente de llegar otra vez y decir, ¿y ahora qué? Entonces empezamos a querer empezar a salir nuevamente adelante con planes y expectativas, y claramente empezamos con un proceso, mi hijo mayor se encuentra nuevamente en un país donde claramente no quiere estar, y entonces comienzan un proceso de frustración y depresión. Pero solamente las oraciones y doblar rodilla a Dios, Samu sale adelante, Samu nuevamente se recompone y entiende todo ese proceso vivido, y Dios lógicamente vuelve y lo levanta. Además de eso, no lo reciben en el colegio,
al chiquito lo reciben, al grande tiene que pasar por procesos de evaluaciones, si no lo reciben y no lo reciben, volvemos a clamar a Dios, por favor, que los recibieran en su colegio. Y él vuelve y responde, regresa a su colegio, la cosa se estabiliza. Cuando creíamos que veníamos en paz, no, todavía no, espérense que todavía siguen más. Poco a poco se iban normalizando las cosas, regresan a su colegio, se estabilizan. ¿Y ahora qué? Trabajo. Yo venía con un trabajo que gracias a Dios tenía allá, medio tiempo, una compañía por internet, y con eso nos sosteníamos. Era pues lógicamente trabajo de medio tiempo, pero ahí la mano de Dios y el sustento de Él nunca nos faltó. Y pues lógicamente volver a construir esas nuevas sendas que Dios había trazado para nosotros. Recuerdo tanto Efesios 3:20, el poder que obra en nosotros, Él puede hacer mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Y precisamente ese es un año donde estamos agradecidos y no podemos celebrar más hoy otra cosa que es agradecimiento, porque un año después ya, un año largo ya después, yo logro entrar en enero en una compañía americana, trabajando desde casa. Puedo atender a mi esposo, a mis hijos, estabilizada completamente. Mi esposo regresa, lo reciben nuevamente en la Cámara de Comercio. Todos estamos estabilizados con la expectativa muy grande de que Dios siempre seguirá abriendo esas sendas nuevas que tienes para todos nosotros, pero con la mayor experiencia vivida de todo lo que le contaba Luis Fernando para como familia, de pensar en el otro, la humildad, vivir en abundancia y en escasez, la transformación de los corazones que todos, incluso el chiquito también. Fue realmente, no es sencillo. Yo sé que pararse aquí a contar detalles de Luis Fernando, detalles como lo hice en el desayuno, no era sencillo. Pero Dios también, en medio de esto, en medio de las preguntas, es, ¿pero por qué? Uno lógicamente llega con esa sensación y Él responde, esto no se puede quedar aquí, esto tiene que ser precisamente para compartir, esto debe enseñarle a otros, esto no se puede quedar seguramente en el corazón de Luis, en el corazón de uno esta vivencia, hay que precisamente buscar a otros por medio de estas experiencias. Eso es lo que aprendimos, esa es nuestra experiencia. Queríamos compartirla con todos ustedes, no queríamos dejar pasar ya otro año porque no era fácil interiorizar, sanar corazones, y todo eso pasó en todo este año. Teníamos que primero sanar nuestros corazones, sanarnos como pareja, dejarnos. Yo le decía a Luisa que no llorara porque yo me he vuelto más lloreta. Yo veo una película de Disney y me pongo a llorar.